El texto que estamos tomando como texto principal de nuestro estudio es 2 Tesalonicenses 3, 4 al 5, que dice: tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Esa es la orientación que estamos buscando. ¿Quién nos orienta? Jesucristo. ¿Cómo nos orienta? A través de las Escrituras. Y Pablo le hace saber a estos hermanos cómo podemos seguir adelante en esta vida como cristianos, para que el Señor encamine nuestros caminos al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. La primera clase hablamos sobre cómo somos santos, cómo somos separados del mundo y debemos de tener un pensar misionero. No es simplemente nada más venir, congregarme y listo, sino buscar las oportunidades para llevar el evangelio a más personas. La semana pasada hablamos de ese amor que Pablo siente hacia ellos y el amor que ellos sienten hacia Pablo y los otros misioneros y cómo desean estar en conjunto, poder volver a estar juntos y poder seguir adelante en esta obra, aprender más uno del otro. Y hoy la clase es esperando en vigilia. ¿Qué involucra la palabra vigilia? Algo así como la hermana Amelia está haciendo ahorita con el trabajo, ¿verdad? Pero precisamente es estar despiertos. Podemos estar en vigilia de día o de noche, pero el detalle es estar despiertos, estar alertas. Entonces, esperando en vigilia, ¿qué? Pablo va a proceder a explicar varias de las interrogantes que los hermanos en Tesalónica tienen, porque ellos quieren saber acerca de ese Mesías del que les predicó, de ese Jesús que vino, murió en la cruz y que prometió que va a volver. Muchos de nosotros también tenemos ese tipo de preguntas, y eso es lo que vamos a estar viendo durante esta mañana. Vamos a estar viendo los capítulos 4 y 5 de 1 Tesalonicenses, y por eso es que mencionaba cómo es bastante pesado el material para esta clase. La doctrina influencia la moralidad. Si formásemos parte de algún movimiento religioso, tal vez de alguna cultura o tribu, en la que dice que hay que darle 3 cachetadas a la esposa cada mañana, no lo veríamos mal. ¿Por qué? Porque es lo que se nos ha enseñado. Entonces, moralmente no sería malo, porque dentro de nuestro entorno cultural, eso es requerido. Pero cuando llegamos a escuchar la palabra de Dios, cuando la escuchamos, entonces comenzamos a comprender cuál doctrina o cuál enseñanza es la que debemos de seguir, la palabra del Señor. Y por ejemplo podemos comprender pasajes como Mateo 7:12 que dice que aquello que quiero que los demás hagan por mí, debo hacerlo yo por ellos. Es lo que podemos comprender de, yo no quiero que alguien me despierte con 3 cachetadas. Puede ser algo cultural, pero no es bíblico y no es parte de la doctrina. Entonces vemos cómo nuestra moralidad va cambiando en ese sentido en buscar hacer la voluntad de Dios. Pablo está empezando en este capítulo y nos habla sobre ese tipo de cosas. Lo que creemos impacta lo que vivimos. Si una persona ha creído toda su vida que el color rojo es verde y el verde es rojo, va a ser difícil hacerle cambiar eso. Pero si una vez llega a comprender de que el rojo es rojo y el verde es verde, comienza a creer en ello, vive de acuerdo a eso, ya no se confunde nuevamente con esos colores. Leamos Tito 2:1 que nos permite saber el enfoque de lo que Pablo está tratando de dirigirnos en este momento. Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean propios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ok, versículo 1, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ay, hermanos, que no me gusta que hayan pintado el lugar de blanco, pintémoslo de verde. Pablo lo que está diciendo ahorita, podríamos considerarlo, pero no es algo doctrinal, no es algo que esté en la palabra de Dios. Ya, es algo que es una opinión. Pero ahorita, ¿cuál es el enfoque que Pablo está tratando de hacer saber a Tito en ese momento que lo estudiaremos en un par de semanas y ahora en Tesalónica? Vamos a enfocarnos en lo que Dios espera que hagamos. Y entonces empezamos a ver que es importante saber la verdad, pero también lo es saber qué hacer en base a esa verdad. Si Dios me dice que la ore en espíritu y en verdad, ok, yo adoro en espíritu y en verdad. ¿Cómo lo hago? Vemos que se está dando ese tipo de situaciones. Debo de saber la verdad y cómo ponerla en práctica. Los 3 capítulos que ya hemos estudiado nos hablaban acerca de ese aliento que Pablo daba a los hermanos en Tesalónica. ¿Qué nos distingue como cristianos del mundo? Eso es lo que vamos a ver en estos primeros 12 versículos de esta carta.
que hace que seamos distintos al mundo. Empecemos entonces, 1 Tesalonicenses 4, el primer versículo. 1 Tesalonicenses 4, el primer versículo, que dice: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene en vivir, y agradar a Dios, así aprendéis más y más. ¿Cómo debemos conducirnos y agradar a Dios? Pablo está comenzando a hacer saber, en primer lugar, ustedes han aprendido de nosotros, sigan manteniendo eso en práctica. Siguiente versículo, ¿qué dice? Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Okay? Ya las personas, en teoría, cuando lleguen a leer esto, han leído las instrucciones anteriores que habían sido dadas y también recuerdan lo que él les había dicho mientras estuvo con ellos. Versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dios que desea que nos apartemos, que nos separamos de las cosas mundanas, y entre esas cosas mundanas, ¿cuál está? La fornicación. ¿Qué más? Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y amor. ¿Okay? Un buen propósito, una buena razón para separarme de la fornicación, ¿cuál es? Tener una esposa. Ahí estamos viendo claramente, dice, tener su esposa, su propia esposa. No está hablando en plural, está hablando en singular. Está dando esas instrucciones a un pueblo que probablemente entre su cultura pagana habían actitudes que les estaban afectando en su forma de pensar ahora que son cristianos. ¿Continuamos? No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ya no somos gentiles, en este caso estos hermanos ya no eran gentiles, ahora son cristianos y como tales deben de comportarse como cristianos. El siguiente versículo. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Debemos de amarnos unos a otros como cristianos con más razón, ¿verdad? Recordamos eso, Gálatas 6, 9 al 10 nos habla sobre ese amor que debe ser más importante entre los de la familia de la fe. ¿Continuamos? Pues todos han llamado Dios a injusticia y no a santificación. Dios no espera que, bueno, aquí está el mensaje, mi hijo ha muerto por ustedes, sigan viviendo como un mundano. ¿Qué le espera? Santifiquémonos, separémonos del mundo, vivamos para esa santificación. Versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. ¿Ok? Puede que lo que yo esté diciendo, tanto Pablo como lo dijo en ese momento, como este servidor lo está haciendo en este momento, a muchos les entre por un oído y salga por el otro. El detalle es, no me están ofendiendo a mí, no me están desechando a mí, no están desechando a Pablo, no están desechando a los hermanos tesalonicenses o los hermanos aquí en Panamá, están desechando a Dios. Y ahí ciertamente va a haber problema. ¿Continuamos? Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Claramente nos hace saber, y lo hemos leído anteriormente en las clases anteriores, los hermanos en Tesalónica compartían, vivían claramente el amor fraternal. ¿Continuamos? Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. No solamente con los de su congregación, también con los del resto del pueblo, con el resto del país, con muchas más personas. ¿Y qué dice Pablo? No se queden ahí. Demuestren ese amor fuera de la frontera. Sigan alentándose unos a otros, sigan amando de la manera que lo están haciendo. ¿Continuamos? Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. No necesariamente está hablando de que alguien tiene un negocio, una tienda, un almacén o algo así, sino ocuparse en lo que trabajan. Estén ocupados en hacer su trabajo, no perdiendo el tiempo buscando cosas que les hagan distraerse, sino trabajar con sus manos de la manera que Pablo y los misioneros les han comandado. Y versículo 12. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hermanos, si somos luz aquí adentro de la congregación, tenemos que ser luz allá afuera. No podemos ser parte del mundo, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y eso es lo que Pablo está llamando en este momento. ¿Ok? Entonces, el estilo de vida cristiano envía un gran mensaje al mundo. El estilo de vida con el que nos comportamos y nos llevamos involucra mucho que debemos dar ese ejemplo y ese mensaje. Hermanito, Dios lo bendiga. Tenemos que seguir adelante, viviendo la vida de la manera que complace y agrada a Dios. Pablo entonces, después de que nos da esas pequeñas instrucciones, procede a hablarnos acerca de eso que tanto esperamos.
Eso que tanto los hermanos en Tesalónica esperaban. ¿Qué me pueden decir? Es lo que están diciendo los hermanos. Díganos qué va a pasar de ese hombre que nos dijo que iba a venir de nuevo. ¿Cuándo va a ocurrir eso? ¿Por qué va a pasar? Muchas preguntas quizás llegaron a Pablo haciéndole saber, tenemos esa incertidumbre. Y es ahí donde empezamos en el versículo 13 a ir desempolvando esa respuesta que Pablo dio en ese momento, que sirve para los cristianos de ese tiempo, así como sirve para los cristianos de hoy en día. En las cartas de Tesalonicenses se tratan 4 puntos sobre la segunda venida del Señor. De esos 4 vamos a estudiar 2 esta mañana, y Dios primero, para la clase de la siguiente semana estudiaremos las otras 2. Pero en primer lugar vamos a ver qué significa para quienes han muerto en el Señor. ¿Qué involucra que aquel que ya ha muerto en el Señor, Él va a venir de nuevo? ¿Cómo les afecta? Vamos a ver eso. Vamos a ver también lo que involucra prepararnos para su venida. ¿Por qué? Aquellos que han muerto ya no pueden prepararse más. Por lo que estamos vivos, ¿cómo podemos seguir adelante y prepararnos para ese gran día? Esos son los 2 puntos que tocaremos en esta mañana. Dios primero, el otro domingo hablaríamos acerca de cuál es la venganza de Dios para con los desobedientes y la manifestación del inicuo o del malévolo, que Pablo también menciona mucho de eso en la segunda carta, acerca de qué va a pasar con respecto a Satanás y el trabajo de Satanás y todo lo que está involucrado con la segunda venida del Señor. Al haberles enseñado el Evangelio, Pablo también tuvo que haber mencionado lo que hemos mencionado. Jesús va a venir de vuelta. Él les predicó Jesús crucificado y Jesús resucitado, pero también les predicó Jesús va a venir de vuelta a buscar a los suyos. Entonces Pablo ha preparado ese camino y ellos tienen esas incertidumbres. ¿Quién tiene garantizado el mañana? Esa respuesta la debemos saber. ¿Quién tiene garantizado el mañana? Nadie, ¿verdad? Hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos. Entonces es importante comprender esta parte, que algunos de estos hermanos que obedecieron al Evangelio cuando Pablo visitó por esas 3 semanas a esta ciudad, de ese momento al momento que él escribió, probablemente algunos hayan muerto. Y algunos de los que estaban ahí, por las persecuciones, quién sabe qué otras cosas pueden haber causado muertes. ¿Y ahora qué hacemos? Y esa persona llegará a ver al Señor porque nos dijo que Él va a venir. ¿Por qué va a ser? Ese muerto no lo va a ver. Empieza esa interrogante en el pueblo. Y probablemente le hicieron saber estas preguntas a Pablo. Y Pablo está procediendo entonces a responderlas. ¿Qué será de ellos? Es quizá la pregunta que se hacían los vivos. Y entonces Pablo enseña para que no sean ignorantes sobre ese punto. Pablo les va a hacer saber, hay algo que necesitan saber con respecto a aquellos que mueren en el Señor. Alguien que lea versículo 13, por favor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os estéis como los ojos que no tienen esperanza. Al tener conocimiento, podemos hacerle frente a la muerte sin el dolor de aquellos que no tienen esperanza. Ciertamente nos conmovemos con la familia Munguía, que sabemos que el abuelo partió hace un par de días. Pero como el hermano Jairo me comentó, él había obedecido el Evangelio. No es el mismo sufrimiento que tenemos de aquel que no obedeció el Evangelio, de saber que esa persona no va a estar en ese hermoso lugar en el que nosotros esperamos estar. Pero Pablo les está haciendo saber sobre eso. No ignoréis acerca de los que duermen. Van a saber qué ocurre con aquellos que están muertos, para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Si obedeció el Evangelio, bienvenido sea, obedeció el Evangelio, se mantuvo fiel, va a haber algo bueno para esa persona que ha muerto. Pero no lo ha obedecido, tristemente no va a ser lo mismo. Y comprendemos eso. Ciertamente nos dolerá perder, como he mencionado, a nuestros seres queridos, pero es un dolor distinto. Es un dolor que en cierta forma también hay gozo, porque sabemos, yo tengo la esperanza de llegar a verle de vuelta cuando esté en ese lugar con él también. Nuestra esperanza, como menciona ese pasaje que dice que no tienen esperanza, la palabra esperanza no es un simple deseo. No es como que espero ganarme el gordito. No es ese tipo de esperanza. Sino que es una esperanza que es una expectativa favorable y confiada. Yo sé que existe un Redentor. Yo sé que mañana estaré con Él. Yo sé que voy a estar en ese lugar que Él prometió para con nosotros. Yo tengo esa expectativa. Es esa esperanza la que está hablando Pablo. No se trata de simplemente esperanza de que, bueno, tal vez si me porto bien puede que haya un chancecito que Dios me perdone y me dé el chance de entrar. Esa no es la esperanza que tiene el cristiano. El cristiano asegura, está clarito, si me mantengo fiel en el camino, no hay duda, Él tiene un lugar para mí. Pablo se refiere a quien ha muerto metafóricamente como alguien que duerme.
Y es que, hermanos, cada mañana cuando despertamos, en cierta forma resucitamos. Porque estábamos dormidos, no estábamos conscientes. Estábamos en un momento en el que no sabemos nada, por así decirlo. Algunos tendrán sueños, pero no lo mismo. El momento que despertamos ya, bueno, un nuevo día, aquí estoy de vuelta, sigo adelante. Pero leamos entonces versículos 14 y 15 que nos falta de leer de ese pasaje. ¿Qué dicen? Primera Tesalonicenses 4, 14 y 15. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que creyeron en él. Por lo cual os decimos, esto es en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Amén. Nos hace saber, no solamente hay bendición para el que ya murió en el Señor, sino para también el que está viviendo en el Señor. Entonces, algunos enseñan por doctrina un concepto llamado sueño del alma. ¿Saben qué es eso? ¿Lo han escuchado alguna vez? Hay algunos movimientos religiosos que enseñan que una vez que morimos, simplemente vamos a un sueño. No hay conciencia, no hay nada, estamos dormidos esperando el día que el Señor venga. Eso no es bíblico. La Biblia no nos enseña sobre ello. Y vamos a ver sobre por qué estamos diciendo eso. Porque Pablo está mencionando acerca de que algunos duermen, por lo dice metafóricamente, pero la conciencia está ahí. Así como algunos he mencionado, dormimos y tenemos sueños, hay algún tipo de conciencia en nosotros mientras dormimos. Pero para estas personas simple y sencillamente uno se murió y ahí quedó, como una pausa, esperando simplemente el día que venga. Pero Pablo está enseñando acerca de que estos hombres están descansando en el seno de Abraham. Quienes han hecho la voluntad de Dios están descansando en el seno de Abraham. Recordamos el rico y Lázaro. Lucas 16, 22 al 24 nos habla sobre eso. El rico estando muerto no dice, o sea, el Señor no nos hace saber, el rico murió y está durmiendo mientras espera que lo condenen. Tampoco dice que el Lázaro, ese pobre mendigo, está durmiendo hasta que el Señor diga, entra al cielo. Aclara que hay dos lugares, el paraíso y el tormento o tártaro. Está aclarando que este hombre está sufriendo ahí, que el hombre desea tocar, aunque sea, le pongan una gota de agua en su boca, el sufrimiento que tiene. ¿Hay algún tipo de sueño ahí que está uno pausado? No lo está enseñando. Ciertamente la persona está consciente. Lo que es diferente es que la persona, una vez que muere, no llega a saber lo que está pasando aquí en la tierra. ¿Qué creen muchas personas? Allá me están cuidando desde el cielo. Dios me está cuidando, Dios nos cuida. Pero la persona que muere se desconecta de lo que pasa aquí abajo. Él está pendiente allá en el paraíso, disfrutando mientras espera para llegar al cielo, o está sufriendo en el tormento hasta que llegue al infierno. Pero hay una desconexión con lo que ocurre aquí en la tierra. Entonces tenemos ese tipo de detalles. Jesucristo se refiere al seno de Abraham como paraíso. Cuando le habla al malhechor en la cruz, ciertamente estarás conmigo en este día en el paraíso. ¿Y qué es lo que hace Jesucristo? En ese momento está bajo su autoridad y ha dicho, va a pasar eso. Pero hoy en día sabemos que no vamos directo al paraíso si no hemos obedecido antes al Evangelio. Continúa Pablo y nos hace saber cuál es la seguridad que nos da. Mencionó, aquellos que están en Cristo, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Nos da la seguridad no solamente del muerto, sino también nos da sobre el vivo en el versículo 15 que ya la hermana leyó. Dios es un Dios de orden, no de confusión. Cuando leemos la última parte, el versículo dice que nosotros los vivos no precederemos a los que durmieron. Pongámoslos en una balanza. ¿Qué es más justo? Que pase primero el que murió hace 20 años, el que murió hace 100 años, el que murió hace 2000 años, haciendo la voluntad de Cristo, que el que acaba de morir o el que está vivo. Hay un orden y Dios va a hacer ese orden, va a respetar ese orden. De ahí que primeramente los muertos van a recibir lo que necesitan recibir. Y después los que estamos vivos, que hemos sido separados, que lo vamos a leer ahora, vamos a recibir también esa bendición. Versículo 16 al 17, alguien que lo lea, por favor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Okay. Primera pregunta que hacemos, ¿qué significa voz de mando? Y aprovechando que tenemos al hermano Luis aquí,
Cuando un policía da una orden y me dice, deténgase, yo que, espérese, déjeme pensarlo si me detengo. ¿Qué va a hacer? Tiene autoridad, ¿verdad? ¿Jesucristo tiene o no tiene autoridad? Entonces precisamente nos hace saber, con voz de mando Jesucristo llega a decir esto. Él va a venir, no, de que espérense, déjenme contarles a ver si pasamos un tiempito arreglando esto, que llegué, aquí estoy y vamos a poner orden. ¿Y quiénes van a poner orden con él? Menciona precisamente que el arcángel también viene con voz de arcángel. Los arcángeles, ¿qué van a venir a hacer? Separar. Jesucristo nos habla eso sobre sobre el trigo y la cizaña, ¿verdad? Va a haber corte. Lo bueno se queda, lo malo se va. Pero los ángeles van a venir para eso, esa es la tarea que van a traer ellos. Y el sonido de la trompeta primero despertará a esos dormidos. Recuerdo que en una de las campañas o los eventos que se hacían de campamento para jóvenes, nos asignaron unos jóvenes allá en la escuela y no se querían despertar. Llegué con mi teléfono, les puse el sonido de una trompeta y ahí les tocó despertarse. Entonces, hay una pequeña ilustración ahí, pero ¿qué está haciendo? ¿Sabe? Esa trompeta lo que quiere decir es, esa gente, el muerto va a despertar y el vivo va a saber, he llegado, Jesucristo ha llegado. Entonces, tenemos esa promesa, tenemos esa expectativa confiada. Cristo no tocará el suelo, porque como acá lee la hermana dice, Él nos va a esperar allá arriba. Cristo no necesita volver a tocar esta tierra. Ya hizo lo que tenía que hacer aquí entre nosotros. Ahora va a venir con esa autoridad de que yo soy el que soy y voy a hacer lo que he dicho que voy a hacer. Y así estaremos siempre con Él. Versículos 17 al 18 nos dice, no es suficientemente el motivo. Así estaremos siempre con el Señor, como dice el versículo 18. No es suficientemente motivo para que, así como los hermanos de Tesalónica siguieran en la lucha, nosotros lo hagamos. Todo eso es lo que nos está enseñando. Pero continúa más aún porque nos hace saber acerca de esa pregunta que todos nos hacemos. ¿Cuándo vendrá Él? Pues las escrituras son claras. Ni siquiera Jesucristo mismo lo sabe, porque Él llega a decir en algún momento, el de ese día ni siquiera yo sé, solamente el Padre que está en los cielos sabe cuándo será ese día. Pablo continúa y le sigue expandiendo sobre esto. Da respuesta con las mismas palabras usadas por el Señor. Alguien que lea ya, pasamos a capítulo 5. Alguien que lea versículo 1, por favor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. O sea, Pablo está aclarando en este momento, no hay nada que yo pueda decirles. No se preocupen por cuando venga, preocupen si están preparados. Pero utiliza las mismas palabras que Jesucristo utiliza cuando leemos Hechos 1:7. Pero probablemente nuestras versiones en español digan en ese pasaje, no necesariamente los tiempos y las ocasiones, sino los tiempos y las sazones. Sonará distinto para nosotros, pero el concepto es similar. Porque quiere decir, la Biblia de las Américas ambas lo traduce como los tiempos ni las épocas. Pero la palabra kairos, que es traducida como ocasiones aquí y como sazones en Hechos, es una medida de vida. ¿Qué pasa si un plato le echo más de la sal que debía echarle? ¿Qué pasa si le echo menos de la sal que debía echarle? Es una sazón. Entonces ahí vemos que tal vez en el momento que hizo la traducción al español, pensaron en sazón en lugar de ocasión, porque es una medida, va a haber un momento, va a haber un tiempo establecido. Ese tiempo y esa época nadie la sabe, solamente el Padre, como hemos mencionado anteriormente. Pablo afirma que ya les había hablado sobre esto. Cuando leemos el versículo 2 dice, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón de día. En la noche, ¿verdad? En la noche. ¿Cuándo se mete un ladrón? Hay unos que son descarados y se meten de día. Pero ¿cuándo suelen atacar? ¿Por qué? Puede el dueño estar en la casa, estar dormido, los vecinos están dormidos y no van a ver quién se metió en la casa. Porque no necesariamente que le roben solamente en la casa a uno, ¿verdad? Pero suelen hacer eso en la noche. ¿Por qué? Porque hay oscuridad y en la oscuridad se pueden ocultar muchas cosas. Las actividades pecaminosas por lo general, ¿cuándo se llevan a cabo? Se ve muy extraño ver a una persona a las 9 de la mañana entrar a un bar, ¿verdad? Por lo general, ¿cuándo va la gente al bar? En la noche. A un prostíbulo, a un club nudista. Todo ese tipo de actividades se dan en la noche porque es difícil de ver lo que está pasando. El día del Señor se utiliza tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no solamente como hoy sabemos es el día del Señor de que nos reunimos para adorarle, pero se habla acerca de ese gran día del juicio,
¿Qué es lo que está hablando Pablo en este momento? Pablo hace saber, ese día vendrá como ladrón en la noche. El día del juicio va a venir que nadie se dio cuenta que eso ocurrió. Como ladrón en la noche, reportando las mismas palabras que Jesucristo había dicho en Mateo 24, 43 al 44. Cuando todo parece estar bien, en ocasiones pasa algo sorpresivo. Leamos el versículo 3, por favor. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Okay. Aquellas que han estado embarazadas, ese momento en que viene la niña, viene el niño. ¡Ay, qué sabrosura! Ya viene. ¿Se sienten así? No pegan ningún grito. No sienten ningún dolor repentino. ¡Ay, estoy embarazada! Ya tengo los 9 meses, pero no ha pasado nada. ¡Ah! Viene el grito, ¿verdad? Viene el dolor. Es lo que se está mencionando. Así mismo va a ser ese día que Jesucristo venga. Llegó. Ahora, no hiciste lo que tenías que hacer, es muy tarde. Hiciste lo que tenías que hacer, bienvenido, prepárate que viene la gran cosa. Pero así va a ser ese día. Es lo que Pablo está haciendo saber. Cuando todo parece estar bien, estamos en paz, está tranquilidad, no ha pasado nada. Ese día llegó Jesucristo. Ay, pero es que yo me voy a arrepentir mañana. Y que ya no hay mañana, Señor. Ese día vendrá Jesucristo. El Señor ciertamente viene. ¿Cómo estamos viviendo? Es la pregunta que hemos de responder leyendo versículos 4 al 5. Alguien que los lea, por favor. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrones. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de la oscuridad. Entonces, ahorita tenemos una bonita luz en este salón, nos alumbra suficiente, pero ¿qué nos está diciendo? El que ha obedecido el Evangelio, como hizo con estos hermanos en Tesalónica, a los que Pablo le está escribiendo, y constantemente se refiere como hermanos por la relación de familia, que se crean en el cristianismo, le da de saber, ustedes están en la luz, no se preocupen por estar en la oscuridad. Si están en la oscuridad, preocúpense. Pues mientras se mantengan en la luz, ustedes sigan en ese camino que vendrá y no hay ningún problema. Y es por eso que le hago la pregunta, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos haciendo lo que debemos de hacer como la luz que somos? ¿O andamos en oscuridad buscando simplemente condenarnos cuando ese día venga? Es lo que Pablo les aclaró. Ustedes no están en la oscuridad, despreocúpense de eso. Preocúpense si lo estuviesen. Pero si están en la luz, sigan en la luz y todo va a estar bien. Continuamos y dice lo siguiente. Versículo 5, versículo 6, alguien que lo lea. Por tanto, no dormamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué quiere decir Pablo? Que entonces debemos ser sonámbulos. Debemos estar toda la noche despierto. No es lo que está diciendo. Se refiere a una somnolencia moral. Significa que yo como cristiano sé lo que debo hacer. Ay, no quiero hacerlo. Tengo mucho sueño, hermano, para hacer esa cosa. Es lo que está diciendo Pablo ahorita. No durmamos de esa manera de que simplemente vivimos como, ay, qué bonito todo, no ha pasado nada. Sino que hagamos la voluntad de Dios. Sino que estemos velando, como mencionamos, esa vigilia, estar sobrios. Aquí no se refiere a estar bajo el efecto del alcohol. Se refiere a estar alerta, se refiere a tener un buen juicio, se refiere a que sé lo que estoy haciendo porque Dios me ha dicho cómo debo de hacerlo en sus escrituras. Entonces, ¿estamos dormidos o estamos despiertos? Eso es lo que Pablo nos está llamando. La somnolencia moral es tan mala como la embriaguez y otros pecados. A veces somos rápidos para tildar a un hermano, mire, está tomando alcohol, mire, está con otra mujer, mírelo, ay, no sé qué, y ese hermano, y mire, lo está mintiendo. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo para la obra? ¿Qué servicio le estamos dando a Dios? Eso es lo que Pablo nos está haciendo saber aquí cuando leemos versículo 7. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. ¿Qué es lo que está haciendo saber? Podemos decir que estamos en la luz, pero queremos andar en la oscuridad. Y cuando llegue ese día vamos a estar en la oscuridad, aunque hayamos visto la luz en algún momento. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Estás despierto? ¿Estás alerta? ¿Qué dice el versículo 8, por favor? Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Qué función tienen las costillas en el cuerpo humano? ¿Qué protegen? ¿Y el corazón qué es lo que hace? Bombea la sangre que nos mantiene vivos. Entonces, estas costillas son una coraza.
Aquí nos está hablando de una coraza de fe y de amor. La fe, creo que Jesucristo es mi Señor y he hecho lo que Él esperaba que yo hiciera. Y el amor, practico el amor para con mis hermanos porque Dios me dice que si no amo a mi hermano, a quien he visto, pero digo que amo a Dios, soy un mentiroso. ¿Verdad? Entonces hay que estar alerta. La coraza, precisamente la palabra griega es tórax. Y preferimos médicamente, hablamos del tórax, es el pecho. Entonces, protección al cuerpo en ambos lados, desde el cuello hasta la cintura. Era una especie de chaleco que se ponían estos hombres para protegerse en la batalla. Y ellos podían comprender eso. Y hoy en día podemos comprender cómo las costillas cubren a nuestro corazón. Pero también habla del yelmo o casco. ¿Y qué es lo que dice? La palabra involucra alrededor de la cabeza. ¿En dónde están nuestras ideas? ¿Qué es lo que nos hace funcionar? El cerebro, la mente. ¿La mente qué es? El verdadero corazón del cristiano. El corazón solamente saca sangre, pero este es el que piensa, este es el que razona y tenemos que protegerlo de todas las cosas que puedan traer la oscuridad a nuestras vidas. Pablo sigue haciendo este énfasis de no nos durmamos, sino que estemos alertas, estemos despiertos, buscando hacer la voluntad de Dios. Dios no envió a su Hijo para prepararnos para la ira. ¿Qué gracia tendría entonces que Dios diga, yo envié a Jesucristo, pero de todas formas los voy a quemar a todos? ¿Habría alguna gracia en eso? ¿Habría una gracia en ese sacrificio? ¿Habría algún propósito? ¿Qué dice el versículo 9? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alcanzar qué? Salvación. ¿Y qué es la salvación de base a los estudios que hacemos los jueves? El pecado es el mayor problema de la humanidad. ¿Y qué es la salvación? La mayor necesidad del hombre. Jesucristo vino porque tenemos la necesidad de ser salvos. Tenemos la necesidad de volver a Dios. Pablo está haciéndonos saber eso. Él no nos preparó para condenarnos. Él nos creó a su imagen y semejanza para que estemos con Él. Nos da la oportunidad de poder estar con Él si hacemos la voluntad de Dios. Bueno, sabemos su voluntad a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que nos está haciendo saber en este pasaje. Vivos o muertos, cuando Él venga, su promesa sigue en pie. ¿Qué dice el versículo 10? Ya sea que estemos vivos en este momento o hayamos muerto y Él viene, Él murió por nosotros. Y Él espera que estemos para Él. Eso es lo que se nos está enseñando aquí. ¿No es suficiente razón para mantenernos alentados y hacer la voluntad de Dios? Eso es lo que Pablo sigue instando a los hermanos en Tesalónica. Por lo cual, animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Pablo afirma que estos hermanos estaban alentando, amando y edificando a cada uno. ¿Lo hacemos nosotros? ¿O solamente tenemos algunos con los que nos gusta compartir? Eso es lo que Dios está pidiéndole a los hermanos de Tesalónica y nos pide hoy en día. No solamente hablarle a un hermano porque me cae bien, hablarle igual a todos porque todos vamos para el mismo lugar. Sea como sea, vamos a estar en ese mismo lugar todos juntos, o al menos eso esperamos, ¿verdad? Entonces, amarnos, alentarnos, edificarnos unos a otros. Finalmente, en la carta, los últimos versículos comienza a dar unas pequeñas instrucciones que vamos a ver bastante rápido, y los insto a que lean los pasajes por su cuenta, luego o en sus casas. Pero cuando vamos versículos 12 al 22, primeramente leemos que hemos de reconocer y estimar el trabajo de la obra. Versículos 12 al 13. Reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. La obra no es fácil. Hay algunos que tomamos la oportunidad o tenemos la bendición de podernos dedicar a la obra a tiempo completo, mientras muchos de ustedes simplemente apoyan a la obra. Pero qué triste sería que alguien esté trabajando en la obra y ninguno de sus hermanos le da valor a eso. Ah, sí, hermano, siga predicando, ya para eso yo le pago. Recuerden que nosotros no trabajamos para los hermanos, trabajamos para el Señor. No trabajamos por el dinero, trabajamos porque el Señor nos ha dado una recompensa. Ciertamente el dinero hace falta porque también tenemos que pagar cuentas, pero esa es la importancia. Darle valor a aquellos que trabajan en la obra, a aquellos que dejan a su familia para irse a una misión, a aquellos que se dejan a su familia para enseñar en una escuela. Todo ese tipo de trabajo involucra que debemos de darle el valor y respeto y estima que ellos merecen. La exhortación y llamados de atención son necesarios. Hermanos, ustedes no pueden pretender que yo solamente les predique qué bonito Dios, Dios es amor, todo es bonito.
También hay que predicar que Dios dice que va a haber, que va a haber perdición, que va a haber problemas, que no le gusta que hagamos esto y esto y esto. Hay que llamar la atención. Pablo está haciendo ese llamado también. Hacer el bien tanto interna como externamente. No solamente hacer el bien a mis hermanos porque son mis hermanos. Si te me da la oportunidad de ayudar a alguien más allá afuera, de la misma manera que ayuda a un hermano, hacerlo. Orar constantemente, orar sin cesar, dice el pasaje, con agradecimiento y gozo. Estoy enfermo, igual me gozo, estoy vivo aún puedo hacer algo por el Señor. Estoy en las buenas, bueno, con más razón agradezco a Dios. Pero ¿cómo lo hago? A través de mis plegares, a través de mis oraciones. Darle el valor debido a las Escrituras. Alguien que lea versículos 19 al 20 para ir terminando. Versículos 19 al 20. No valéis al Espíritu, no menospreciéis la profecía. Aquí nos está hablando de que el Espíritu vive dentro de mí y me hace hacer las cosas que yo hago. No es ese tipo de apagón que estamos hablando. Lo que estamos diciendo es que Dios dice algo aquí, pero a mí no me interesa. Ahí estoy apagando el Espíritu, porque fue el que inspiró que tengamos esta palabra hoy en día. Es ahí que entonces no podemos menospreciar. Las profecías no se refiere a que mañana va a salir el 27 en la lotería. No son ese tipo de profecías. Las profecías son todo lo que está escrito aquí va a ocurrir o ya ocurrió. Eso es lo que tengo que darle valor. Darle el valor que él se merece. Versículos 21 al 22 dice, todo requiere examinación. Hermanos, si lo que estoy hablando aquí no es con respecto a la Biblia, cualquiera de ustedes está en su libre derecho de levantarse, hermano, usted está enseñando falsa doctrina. Eso es lo que Dios espera que hagamos. Que cuando alguien allá me dice que tengo que orar a la Virgen, bueno, eso es falsa doctrina. Dios dice que solo hay un mediador entre Dios y el hombre. Ese tipo de cosas son las que debemos entonces examinarlas. ¿La Biblia dice eso? ¿Realmente comanda eso? ¿Estamos bajo el Viejo o bajo el Nuevo Testamento? ¿Cómo funciona esto? Tengo que examinarlo, retener lo bueno, desechar lo malo. Puede ser que alguna persona es la persona más denominacional que existe en el mundo, pero acaba de decir algo que es válido. Y si es válido hay que tomarlo en cuenta a pesar de que venga de alguien que no enseña lo que es correcto. Entonces, tomo lo bueno, pero si esa persona está enseñando algo que es totalmente equivocado con respecto a la doctrina del Señor, desecho todo lo malo, me abstengo de esa maldad. Una humilde despedida, solicitando oración por ellos, llena de buenos deseos para los de Tesalónica y más allá, es lo que hace Pablo en los últimos 5 versículos. En los últimos 5 versículos él hace saber lo agradecido que está y que espera que sigan orando por ellos, pero no solamente por ellos, sino por las demás obras que se lleven a cabo. ¿Cuál es uno de los propósitos de esta congregación? Seguir creciendo, seguir llegando a la comunidad. Pero si en algún momento se da la oportunidad de que algún hermano se muda a otra localidad y se puede empezar una obra ahí, no hermano, si usted se va para allá no queremos saber de usted. No es eso. Hermano, ¿cómo no? Va para allá, que le vaya bien y en lo que podamos le apoyamos desde aquí. Y le visitaremos. Ese es el propósito de las iglesias. Por eso es una sola iglesia, porque es la iglesia del Señor, pero cada congregación, pues, aunque es autónoma, también tiene el derecho, el deber, si se puede decir, de yo quiero ayudar a alguien más. Quiero darle palabras de ánimo a alguien más. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Alguna pregunta de lo que hemos estudiado? Sé que ha sido mucho, ha sido muy rápido. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Pues bien, hemos terminado la primera de las 5 cartas que hemos de estudiar en este trimestre. Primera Tesalonicenses. Estos hermanos, así como nosotros, necesitaban palabras de aliento, palabras de ánimo. No estamos solos en este mundo. Es bonito saber cuando un hermano de afuera, no necesariamente estoy hablando de Estados Unidos, digamos, alguien de otra congregación dice, nos gusta lo que ustedes están haciendo, nos gusta cómo ustedes trabajan, queremos que nos ayuden también a trabajar de esa manera. Es bonito recibir ese tipo de palabras de ánimo, de saber lo que estamos haciendo está bien hecho. Estos hermanos tenían preguntas sobre la venida del Señor. Nosotros también las tenemos, pero esperamos que en base a lo que Pablo ha enseñado y que seguiremos estudiando la otra semana, podamos aclarar esas dudas que hay acerca de cuándo vendrá, cómo vendrá, por qué vendrá. Todo eso Pablo lo está cubriendo y haciendo saber a los hermanos en Tesalónica. Pablo aclaró esas preocupaciones. Cristo viene y eso es importante. Muchos vemos tal vez a gente de las denominaciones con una calcomanía en su carro. Cristo viene, ¿estás listo? Casi por el estilo. Nosotros sabemos que viene. La pregunta es si estamos listos. Es ahí donde debemos de concentrarnos. ¿Estoy preparado para cuando el Señor venga? ¿O aún tengo algunas cositas que limpiar antes de que Él me agarre y me encuentre sucio? Y perdón por la expresión, si ofende en alguna manera. Debemos vivir
como gente de luz, la doctrina es nuestra influencia. El cristiano debe vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso hay veces que tal vez una profesión, por más lucrativa que sea, tal vez no sea lo mejor para mí. ¿Por qué? Porque me está haciendo llegar a pecar, a estar en dificultad. ¿No? Entonces, hay cosas que hay que ver con la luz de la palabra de Dios y actuar de acuerdo a ellas, vivir de acuerdo a ellas. ¿Es esto lo que Dios quiere para conmigo? ¿Es esto lo que Dios me está exigiendo? Ese es el tipo de comportamiento el que debemos de tener. Cierro con esta pregunta, hermanos, para irnos al receso, pero cada uno de ustedes pregúntese si está dormido o está despierto. Y ciertamente el deseo de este servidor es que todos estemos bien despiertos. No importa qué tan mal haya sido la noche. Diga, hermano. Vemos que, bueno, desde que Dios hizo el mundo, pero estamos viendo que Él está en el mundo es por el propósito y vive por ese propósito de salvar la humanidad y llevarlo de la muerte y llevarlo a la vida. Pero yo miro y me pongo a pensar, hermano, los que vivieron antes de nosotros, antes de lo que está bueno, y la gente entendieron o conocieron la palabra de Dios, o no la conocieron. Es lo que se murieron y no la conocieron, la palabra de Dios. Esa gente está, según la escritura, están como durmiendo. Y ellos, no sé si ellos estarán pensando o esperando la venida de Jesús. Así es que yo me pongo a pensar, ¿será que ellos ya están fuera Brevemente, hermano, precisamente no están durmiendo, como hemos mencionado, están muertos, porque han partido ya de esta tierra, no están entre nosotros. El detalle está precisamente en que Dios no nos condena si escuchamos o no las Escrituras. Dios nos condena en base a nuestros pecados. Si la persona llegó a escuchar o no el mensaje, el detalle está si esa persona pecó o no. Eso es lo que va a causar la gran división entre eso. La Biblia dice que todos hemos pecado. Entonces, tristemente, muchas de esas personas, si no llegaron a escuchar el mensaje y no se arrepintieron de su pecado, hicieron la voluntad de Dios, tristemente no van a estar en el seno de Abraham, como lo está el pobre del que hablamos en Lucas 16. Entonces, tenemos ese detalle, hermano. Nosotros hoy que estamos vivos, no podemos andar dormidos. Tenemos la oportunidad de que aquella persona que aún no conoce el mensaje pueda conocerlo, para que cuando ese día llegue, él no diga yo no sabía de Jesucristo. Pues de ahí que tenemos que estar despiertos en hacer el trabajo. Pero ciertamente es un pensamiento que sé que en muchas cabezas hay, que ha pasado con aquellos que han muerto y no han conocido. Ese es el detalle. No necesariamente que no hayan conocido, es si no pecaron. Si una persona vivió todo el tiempo en una tribu y nunca cometió ningún pecado, Dios no le va a decir que tú pecaste. Pero si la persona sí los cometió, Dios le va a hacer saber igual de todas maneras, aunque no hayas escuchado el Evangelio, has pecado. Me pongo yo a pensar, hermano, que yo quisiera que ya como tengo la palabra de Dios y que ya yo creo en el Señor y todo lo demás, me arrepentí y todo. Ahora, hubiera yo, mi gente que me muere, mi familia que me muere, antes, ¿cómo quisiera hacer para hacer por ello o vivir o tratar de hacer una forma por ello? Bueno, hermano, es precisamente eso lo que precisamente leemos en el rico y Lázaro. ¿Qué quería hacer el rico? Mándame a mí o manda a Lázaro para que les hable. ¿Qué le dice Abraham? Tienen a la ley y los profetas. Ya tienen las Escrituras. No necesitan que alguien de la muerte vaya allá para decirles eso. Entonces, ese es el mismo detalle. Muchos de ellos quizás quisieran volver y hacernos saber lo mismo que el rico está diciendo y que obedezcan el Evangelio, hagan la voluntad de Dios, arrepiéntanse. Pero ahorita nosotros no podemos hacer nada por ellos.
Y ellos tuvieron su momento para tomar su decisión, hermano. Pero bueno, cerramos con eso, hermanos. Tenemos cerca de 10 minutos de receso. Muchas gracias por acompañarnos y volvemos entonces después del receso para seguir con el servicio de oración. Dios les bendiga.